Se estrenó Los Cuatro Fantásticos. Primer paso y ya vimos a Reed Richards, interpretado por Pedro Pascal. Persona muy inteligente, algo aislada y socialmente inadaptada. Y si les gustó, qué bueno, porque este personaje lo vamos a ver seguido. Primero en Avengers, Día del Juicio, y después en Avengers, Guerras Secretas. Debería ser uno de los pilares de la próxima saga, quizá uno de los 4 o 5 personajes centrales del nuevo universo. Si bien el MCU está en buenas manos, también podrían ocurrir desastres por Reed, ya que es uno de los personajes más complejos de Marvel. Es considerado la mente más brillante de la Tierra y por eso suele verse como el último recurso de la humanidad. A él es a quien llaman en caso de crisis, el que, después de pensar mucho, termina encontrando una solución, una invención de último minuto, una estrategia genial, una maniobra impredecible. Y por eso, se espera creer que Reed Richards es un monolito, un tipo tranquilo, sereno, racional, un personaje que se queda en su laboratorio, reflexiona y al final saca el arma milagrosa para arreglarlo todo. Pero esa imagen oculta un lado más oscuro, del que ni él siempre es consciente. Reed, al tener tantas veces el control, a veces abusa, como con la ecuación Franklin Galactus en la película. Él solo ve el mundo por hechos, lo que lo lleva a tomar decisiones racionales sin medir sus consecuencias catastróficas. Incluso sus más cercanos pueden temerlo. En algunos universos es el mal encarnado. ¿Y si estábamos equivocados sobre Mr. Fantástico? ¿Y si no fuera esa figura tranquilizadora, ese genio benevolente, sino, al contrario, un peligro potencial para el multiverso? Hoy vamos a sumergirnos en lo que podría esperarnos con la llegada de Reed Richards al MCU a través de 10 historias, cómics donde toma malas decisiones, incluso monstruosas a nivel multiverso. Juntos intentaremos entender la complejidad y riqueza de este personaje, más gris que heroico. Sabemos sus cualidades, pero revisemos sus defectos y cómo el Señor Fantástico podría evolucionar entre otros héroes. El del MCU del futuro, obviamente, si no han visto la película de los Cuatro Fantásticos, es posible que hablemos de ella en este video. Así que entramos en la zona de spoilers, zona de todos los peligros. Están con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu villano favorito. Arruinó la vida de sus seres queridos. Desde su debut en Fantásticos 4, Reed Richards toma una decisión muy cuestionable. También es el caso, por cierto, en la adaptación de Batman, aunque la película no se detiene en su historia de origen. Decidido a demostrar la viabilidad de su nave, la Marvel 1, que ha estado construyendo durante años, Reed está dispuesto a todo para conseguir financiamiento. Primer hombre en romper límites espaciales. Aunque Ben Green advierte que las pruebas sobre los rayos cósmicos son insuficientes y aún así aceptó pilotar la nave, Reed decide lanzar la misión a toda costa. Lleva a Sue Storm, quien convence a Ben de ir, y a Johnny, su joven hermano, que está emocionado de unirse a la expedición. Reed, aunque sabe los peligros, minimiza u oculta los riesgos, confiando en que su genialidad bastará para superarlos. Dadas sus capacidades, él sabía que los riesgos serán altos. El equipo despega en secreto, pero el espacio no perdona. Al llegar a la zona de rayos cósmicos, la tormenta supera lo previsto por Reed y el escudo falla. La tripulación sufre una fuerte radiación cósmica que cambia su biología. Regresan rápido a la Tierra y se salvan, pero al despertar sufren mutaciones impactantes y traumáticas. Ben se vuelve roca, Johnny se enciende, Sue se hace invisible y Reed se estira. Esto cambia sus vidas y destino para siempre. ¿Qué habría pasado si las mutaciones hubieran sido peores, si hubieran sido mortales o inútiles? El simple hecho de que su poder sea útil en combate no justifica que haya tomado ese riesgo. Su acto de orgullo para cumplir un sueño personal literalmente puso en peligro la vida de quienes ama, y Ben no se lo perdonó durante mucho tiempo. Algunos relatos dicen que Reed quería visitar un planeta parecido a la Tierra, o que la tormenta fue enviada por un ser cósmico llamado Rebos. Los fans nunca pudieron descartar completamente otra hipótesis, que Reed conscientemente quiso probar los efectos de los rayos cósmicos en seres humanos. Usó a la tripulación como conejillos de indias y eso causó la guerra contra Hulk. Marvel lleva años intentando hacer una nueva película de Hulk y siempre han habido rumores sobre Guerra Mundial Hulk. Aún no se sabe si eso pasará, pero si ocurre, habría que tener cuidado con Reed Richards. Son miembros fundadores de los Illuminati, un círculo secreto compuesto por los líderes de cada grupo de superhéroes en la Tierra.
Grupo orgulloso que se considera el único capaz de tomar decisiones difíciles en secreto. Es difícil para la humanidad asumirlo. Con la llegada de Reed al 616 probablemente se formen los del MCU. Hasta ahora solo vimos a los de la Tierra. 838 en Doctor Strange en el multiverso de la locura. ¿Quién lo lideraba? Reed Richards, Ficelo, Tony Stark, Black Bolt, Doctor Strange, entre otros. Reed decide desterrar a Hulk de la Tierra tras destruir otra ciudad, ahora Las Vegas. Sin juicio ni discusión, sin intentar ayudarlo. Su plan parte de una dura verdad. Hulk es demasiado peligroso para la Tierra. Ha causado mucha destrucción, amenazado vidas y su inestabilidad es un riesgo constante. Deciden sedarlo y enviarlo en una nave a un planeta supuestamente vacío y pacífico. Esta decisión, hecha sin el consentimiento de Bruce Banner, muestra el autoritarismo del grupo. Lo más escalofriante es que Reed, aunque entiende la complejidad psicológica de Bruce, elige el camino más frío y radical. Ya no lo considera un hombre, sino un problema biológico, algo que hay que apartar, un arma viviente que debe ser encerrada en lo más profundo del universo. No, Reed no es el único responsable, pero como el más inteligente del grupo, debió prever las consecuencias. Quien convence al líder de los Vengadores de que es la mejor opción. En este fracaso, siendo el cerebro, gran parte de la culpa recae en ti. Pudo buscar ayuda médica, psicológica o humana, pero eligió controlar. Su plan falla. Hulk llega a Sakaar, un mundo brutal donde es esclavo, gladiador y rey, hasta que una explosión lo destruye todo, incluida su nueva familia. Hulk, creyendo que los Illuminati tomaron la decisión, vuelve a la Tierra liderando un ejército para vengarse. Como Worldbreaker Hulk, entonces será la World War Hulk, Manhattan devastado, los Illuminati destruidos uno a uno por la violencia que subestimaron al ignorar al hombre tras el monstruo. Debemos entender que para Reed este tipo de decisiones son comunes, frías, calculadas y priorizan la eficacia sobre la ética. En un futuro del MCU, las líneas morales son más borrosas. Errores de Reed hizo lo impensable contra los demás héroes. Lo veremos en este video. Reed Richards no siempre actúa por el bien, sino por su éxito científico, y en esa búsqueda a veces perjudica a otros héroes. Uno de los mejores ejemplos está en Secret Wars, uno de los arcos más importantes de los cómics de Marvel. En ese evento, Reed toma una serie de decisiones desastrosas. Es simple, se vuelve loco. Desde el inicio, apoya a Tony Stark. Apoyando la ley de registro de superhumanos, que exige a los superhéroes revelar su identidad y estar bajo vigilancia gubernamental. Es un dilema moral entre Stark, que apoya el control y la legislación de los héroes, y Rogers, que defiende la libertad individual. Excepto que la libertad a menudo rima con caos. Reed entonces elige el bando de la lógica del orden y se convierte en un ferviente defensor de esta política de control, pero no se detiene ahí. Reed ayuda a Tony Stark y Hank Pym a construir la prisión 42, complejo de detención en la zona negativa, una dimensión de antimateria peligrosa que será clave en el MCU y en la historia de los Cuatro Fantásticos. Ahí está el ejército del temible Annihilus, quien será el villano de la próxima saga galáctica. Esta prisión está fuera del mundo y de cualquier jurisdicción, creada para encerrar a héroes que no se registran. Sin juicio, sin defensa, Reed, quien hasta ahora se presentaba como un defensor de los derechos, se convierte en el arquitecto, Gulag espacial. Pero eso no es todo. También participa en la creación de Ragnarok, un clon cibernético de Thor, diseñado para servir como superarma al bando pro-registro. Un dios artificial inestable e incontrolable, alimentado por la magia del dios del trueno, que se creía muerto entonces. En el enfrentamiento, el clon mata a Goliath, un héroe leal, tragedia que Reed no previó por enfocarse en el éxito tecnológico. Así ocurre en otras historias, donde Reed olvida el impacto humano por su obsesión científica. No se da cuenta de que está cruzando líneas rojas hasta que ya es demasiado tarde. Esta etapa de Civil War marca un verdadero punto de inflexión en la percepción del personaje. Descubrimos una faceta mucho más fría y calculadora. Se convierte en el instrumento de un sistema totalmente injusto, y esa transformación progresiva lo lleva al aislamiento, incluso dentro de su propia familia. En ese momento, Sue, devastada, decide dejarlo y le deja una carta donde le reprocha su falta de moral, empatía y lazos emocionales.
Ahí vemos que no solo es un brillante científico, también es un hombre que puede perderse en sus certezas. Es el peor padre y esposo. Reed Richards, obsesionado con la ciencia, suele descuidar lo importante, algo que Sue Storm ya ha experimentado varias veces, como vimos antes y en las películas. Ella sabe que su cerebro prioriza la solución sobre la compasión incluso en los cómics. Ella lo ha dejado en varias ocasiones, principalmente por una razón muy simple. Él es incapaz de ponerse límites. El ejemplo más impactante es cuando sumió a su hijo Franklin en coma al dispararle antimateria con una pistola experimental, y como si eso no bastara. En la miniserie Fantastic Four Power Pack descubrimos que también puso nanomáquinas en su hijo para vigilarlo sin avisar a nadie. Una decisión muy cuestionable, y lo peor es que esas nanomáquinas podrían ser radiactivas. Ahí está el hombre más inteligente del mundo que quizá causó cáncer a su hijo. ¡Qué ambiente!, ¿no? Reed no es un supermodelo y sufre, al igual que sus hijos. Sue también ha sufrido mucho, tanto emocional como físicamente. Un ejemplo controvertido es en Los Cuatro Fantásticos 281-1985, donde Sue está bajo la influencia de Psycho Man, villano que intensifica emociones negativas y se convierte en su versión malvada, Malicia. Al no poder convencerla, Reed toma una decisión drástica y decide provocarle un fuerte choque emocional. Ahí la humilla verbal y físicamente, incluso le da una bofetada. Fue un momento polémico en su época. Una historia difícil de aceptar hoy, pero refleja bien un rasgo central de Reed. Siempre actúa creyendo ser la voz lógica, sin perspectiva ni conciencia moral, incluso en casos fantásticos. Aún así, fue un buen padre. Por ahora está bien, pero si su obsesión científica regresa, podría volver a experimentar con su familia. En ese caso, un divorcio o separación temporal con Sue sería muy probable. Condenó su universo en Marvel Zombies Dead Days, la precuela de Marvel Zombies, que narra los inicios de la infección en la Tierra. En 2149, Reed Richards condena a la humanidad a un destino peor que la muerte. Personas sensibles, absténganse. Todo cambia al ver a sus hijos ser devorados ante sus ojos, llevándolo a la locura. Los héroes y sobrevivientes, aún desorganizados, confían en Reed para hallar una cura, pero él cambia de perspectiva y no busca la solución. Según él, este virus sería en realidad el siguiente paso en la evolución humana. Nada menos que eso, y en un arranque de genialidad mal encaminada, toma una decisión monstruosa. Infecta voluntariamente a los otros miembros de su familia a escondidas, en secreto. No solo condena a los suyos, también causa el colapso de la resistencia, ya que los cuatro fantásticos zombies se infiltran y propagan el virus entre los sobrevivientes. El resultado, todo el universo está perdido. Todo eso porque Mr. Fantástico estaba convencido de tener razón, lo que demuestra que cuando cree que tiene razón, puede hacer cualquier cosa sin cuestionarse. Y actuando como si se creyera un dios. En principio, los Cuatro Fantásticos estarán ausentes de la miniserie Marvel Zombies en Disney+, pero admito que un spin-off con los héroes podría ser una idea increíble. El Consejo de los Reed es una institución que podríamos ver en el MCU en menos de 3 años antes de que termine la saga del multiverso, y eso no sería insignificante. Este consejo hace su primera aparición en Fantastic Four número 570 en 2009 bajo la pluma de Jonathan Hickman. En este episodio, Reed Richards descubre un portal interdimensional llamado el Puente. Sí, como la teletransportación en la película. Este puente lleva a un consejo multiversal formado solo por variantes de él, que comparten algo escalofriante. Ellos han renunciado a su familia, abandonado a sus hijos, sus amigos, su humanidad, para dedicarse a un solo objetivo: resolver todos los problemas del multiverso. Pero cuanto más se observa su acción, más se descubren los desvíos de una ideología extrema, completamente basada en una inteligencia pura, fría, desprendida de toda emoción. Su objetivo es crear una utopía. El problema es que su método se vuelve más radical. En los números 571 y 572 ocurre el primer gran deslizamiento. Su rutina es eliminar a Galactus de otras realidades. Y para llevar su extremismo al máximo, buscan eliminar todo lo que ven como peligroso para la paz. Civilizaciones fueron manipuladas o eliminadas por considerarlas demasiado hostiles para el Consejo. El Consejo Interdimensional Red reunió a los doctores Doom en los sótanos y les anuló las funciones cerebrales, volviéndolos vegetales.
Y lo que da miedo es la falta de humanidad de estos Reed, porque esos variantes, al final, son solo el mismo, pero que tomaron decisiones ligeramente diferentes. Y esta historia lleva al máximo el potencial del personaje, extrapola todo lo que Reed podría llegar a ser si pierde el rumbo, si sacrificara sus emociones en nombre de una lógica científica fría. Entonces, ¿veremos este consejo en el MCU? Con Pedro Pascal, pero también, ¿por qué no?, Miles Taylor, Johan Gruffudd, Krasinski y otros antiguos, tal vez en Avengers, Doomsday o Secret Wars. Habrá que estar atentos. Creó un universo a su imagen. ¿Y cómo no mencionar al peor de todos? Si un alter ego de Reed llegara al MCU, sería el Maker. Con la adaptación de Secret Wars por los hermanos Uso, parece poco probable que lo excluyan, ya que en la saga de 2015 fue clave frente a Reed. De la Tierra 616, ambos fueron los últimos del multiverso destruido. El Maker es uno de los villanos más crueles de Marvel Comics. En la Tierra 1610, Reed del universo Ultimate tuvo una infancia difícil. No es sino hasta la creación de los Cuatro Fantásticos que empieza a encontrar su lugar. Pero todo cambia cuando Sue Storm rechaza su propuesta de matrimonio en Ultimate Fantastic Four Requiem número 1. Este rechazo, devastador para él, inicia su caída al mal. Finge su muerte haciendo explotar su casa con sus padres y dos hermanos menores adentro. A pesar de una relación compleja con su familia, esta decisión los convierte en víctimas colaterales puramente sacrificadas en el altar de su ambición. Rápidamente, pasa a la ofensiva contra los Cuatro Fantásticos. Sue intenta detenerlo al descubrir su transformación, pero Reed la captura y tortura hasta casi matarla. Matar a su familia ya era terrible, pero lo que le hizo a Sue demuestra hasta dónde llega el Maker para justificar e imponer su visión. Decide crear la Tierra 6160, un universo a su imagen, buscando controlar todo y que todos sigan sus reglas. Construye un puente interdimensional para observar realidades afectadas por incursiones y empieza a destruir otras tierras para probar sus teorías. En Avengers 41 se revela que ha destruido 67 universos, borrando miles de millones de vidas. Cuando comienza a crear su realidad en Ultimate Invasion, su primer acto es radical: evitar la existencia de superhéroes. Elimina o neutraliza a quienes pueden desafiarlo. Lucky Barnes, Doctor Strange, los Cuatro Fantásticos. Impone una dictadura total, con un consejo secreto que comete atrocidades planetarias para expandir su poder. Y eso no es todo. En Ultimate número 4 llega incluso a diseccionar el rito de la Tierra 6160. Luego lo obliga a revivir repetidamente la muerte de sus compañeros hasta que abdica, renuncia a su nombre y acepta ser el Doctor Doom de ese universo. Eso es solo una parte de las atrocidades del Maker, un personaje aterrador y fascinante que podría redefinir al antagonista en el MCU. Durante el día del juicio, en Los Cuatro Fantásticos 47, Reed Richards mantiene secretos mientras la Tierra enfrenta al celestial ancestral y toma una decisión que revela su personalidad. En lugar de pasar ese tiempo precioso con su familia, rodeado de quienes ama, elige encerrarse solo en sus pensamientos, pensando en una solución, aunque sabe que la que halló para salvar a sus hijos no funcionará. Aún así, les hace creer que están a salvo para evitar el pánico y que lo molesten, pero no es un caso aislado. En la serie de Mad Fraction, 2013, Reed revela que los rayos cósmicos que les dieron poderes son también un tipo de supercáncer. Un veneno lento e incurable que los está matando poco a poco. ¿Se lo cuenta a su familia? ¿Mejor? Por supuesto que no. Prefiere guardar el secreto y buscar una solución solo. Sin embargo, como siempre, al final todo le sale mal. En 1983, durante la etapa de John Byrne en Los Cuatro Fantásticos número 262, Reed Richards toma una decisión muy controvertida que condena a miles de millones de seres. Él decide salvar a Galactus de una muerte segura, aunque esté muriendo de hambre. No lo hace por obligación ni consulta, sino por intuición y convicción personal de que Galactus es necesario para el equilibrio cósmico. Sin pruebas ni elementos, solo la certeza de servir a un gran propósito. Reed reúne a los Vengadores para crear una máquina que usa el poder del martillo de Thor y devolver energía a los devoradores de mundos. Y sí, salva a Galactus, consciente de que este acto significa la resurrección de un ser que destruye planetas enteros, consciente también de que eso implica millones, incluso miles de millones de seres vivos.
El Tribunal Intergaláctico, integrado por especies afectadas por Galactus, sobre todo los Kree, lo arresta por esta decisión. Es acusado de los peores crímenes contra la existencia, ni más ni menos. Será necesaria la intervención del propio Galactus, quien testifica a favor de Reed y convoca a Eternity, una encarnación del universo, para que él evite la pena capital. Pero pese al juicio y la absolución, el hecho permanece. Reed Richards volvió a poner en marcha la máquina de matar que es Galactus, y este, después de haber sido salvado, continuó consumiendo planetas, incluso habitados. Reed, al salvar a una entidad destructora, provocó indirectamente la muerte de miles de millones al usar un arma capaz de destruir el universo por orgullo. En el número 50 de Los Cuatro Fantásticos, que cierra la famosa trilogía de Galactus, Reed Richards descubre el Ultimate Nullifier. Un arma aterradora, considerada la más peligrosa del universo y capaz de eliminar a Galactus por completo. Al consultar a Uatu, el vigilante le muestra el nulificador como último recurso contra Galactus. Lo que hace temida a esta arma es que, si se usa mal, no solo amenaza a una identidad, sino que podría destruir el universo. Uatu advierte que ningún mortal puede comprender el alcance real del nulificador. Es un arma de una complejidad y un poder cósmico tales que el más mínimo error podría provocar el aniquilamiento de toda la realidad. Reed, ante la inminente amenaza de Galactus por devorar la Tierra, decide, en desesperación, arriesgarse y usar el arma como amenaza directa. Si Galactus no cede, la usará y funcionará. Galactus, al ver la determinación de Reed, se rinde y se va. Pero pregúntense realmente, ¿qué habría hecho Reed si Galactus no hubiera cedido al chantaje, si hubiera tenido que llegar hasta el final y realmente usar el anulador? Cuando uno sabe que incluso Galactus teme esta arma, parece evidente que su potencial destructivo supera todo entendimiento. Reed, al solo entender parcialmente el objeto, pudo haber condenado su mundo o algo peor. Más tarde se sabrá que el anulador es casi imposible de usar sin graves consecuencias y requiere absoluta precisión para canalizar su poder. Una vez más, Reed actúa precipitadamente, sin realmente tomar distancia, con el destino de su universo literalmente en sus manos. Como ven, Reed Richards, líder de los Cuatro Fantásticos y futuro en Los Vengadores, tal vez no sea el héroe que creían. Ciertamente, ha salvado la galaxia un número incalculable de veces, pero también ha causado muchos daños a su universo, y a veces a los universos adyacentes. Y con sus decisiones racionales, lógicas, pero rara vez humanas, podría influir en el destino del MCU del mañana, pero no necesariamente para bien, porque sí, ha hecho muchas locuras. Julio termina. Si no han visto mi guía y análisis de casos fantásticos, está aquí. Nos vemos el domingo con un nuevo video. No olviden ser curiosos, es el secreto para ser felices.